Muy buenos días, profesor Andrés. El día de hoy voy a dar mi clase de Ciencias Sociales dirigida a estudiantes de noveno grado con el tema del narcotráfico en Colombia. En este tema yo quiero dar a exponer a mis estudiantes qué fue el narcotráfico en Colombia, quiénes fueron los causantes de este terrible hecho que tuvo un gran auge en la década de 1980 y principalmente quiénes fueron los que tuvieron que combatir a esos delincuentes de dicha época. Bueno, profe, la clase consta de tres partes: introducción, cuerpo y cierre. En la clase, en la introducción voy a hacer una serie de preguntas para poder introducir a la clase con los estudiantes. Ya en el cuerpo voy a dar una breve explicación a mis estudiantes acompañados de una serie de imágenes y videos para poderles explicar más a fondo de lo que es el narcotráfico. Y ya en el cierre les mostraré a ellos a través de un video cómo fue que se culminó esta fase con el cartel de Medellín de los años 80. Muy buenos días, chicos. A ver, saquen sus cuadernos, colóquense en sintonía, vamos a comenzar la clase. Muy bien. Bueno, quiero que me miren al tablero y vean la imagen que se está proyectando por el video beam. Vean la imagen del centro. ¿Qué es la imagen del centro? ¿Qué está viendo? Un avión fumigando. Muy bien. ¿Y qué está fumigando ese avión? ¿Glifosato? Muy bien, sí. Ok, sí. ¿Y para quién ustedes piensan que está produciendo ese tipo de producto? ¿A quién está trabajando? ¿Para quién trabaja? Ah, para narcotraficantes. Muy bien. Ese es el tema de hoy, el que vamos a tratar, el narcotráfico en Colombia. ¿Quiénes son estos dos que están al lado de la imagen del centro? Bueno, sí, el de la derecha es Pablo Escobar. ¿Quién es el otro? Porque el narcotráfico no fue solamente Pablo Escobar, no, hubieron muchos más. ¿Quién es el de la izquierda? Muy bien. Pues gracias por esa persona que contestó. El mexicano. Se llamaba Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano. Muy bien, vamos a continuar con la clase. A ver. Bueno, entonces comencemos así con la clase. Les comenzaré diciendo quiénes fueron los principales autores en el cartel de Medellín, que fue el cartel más peligroso en toda la década de 1980. Todos conocemos ya a Pablo Escobar Gaviria. Sí, fue el más temible narcotraficante que ha tenido Colombia. Pero él no fue el único en el cartel de Medellín. Hubo más. ¿Sí sabían que en el cartel de Medellín había una mujer? ¿No? ¿No sabían? Bueno, pues les cuento que esa mujer fue la que fomentó que se armara un cartel. Fue quien le dio las ideas a Pablo Escobar de volverse narcotraficante. Ella fue quien lo metió al negocio, se podría decir, para poder exportar la droga, ya que él era quien le llevaba la cocaína a los Estados Unidos. Como vulgarmente los narcotraficantes le dicen, lo tomaba como una mula. El cartel de Medellín comenzó en 1977, cuando los narcotraficantes Griselda Blanco, más conocida como la Reina de la Coca, llamó la atención a Pablo Escobar, quien años posteriores lo conocería el gobierno como el patrón del mal.
a negociar con el exterior, a que conociera el mundo a través de negocios ilícitos. Y así se fueron llegando cada vez más hombres a ese negocio, junto a la reina de la coca, que era la líder en ese momento. Fueron llegando el esmeraldero cundinamarqués Gonzalo Rodríguez Gacha, más conocido como el mexicano, Carlos Leder, alias el Loco, y los acaudalados hermanos Ochoa, Juan David, Jorge Luis y Fabio. He ahí en 1977 que nació el peor cartel que pudo haber en Colombia. En 1980 ellos comenzaron a atacar de manera violenta y sanguinaria. Comenzaron en febrero por el señor Fernando Uribe Senior, quien era en ese entonces director de la Aeronáutica Civil. ¿Y por qué lo asesinaron? ¿Por qué lo mataron? Porque precisamente ese señor les había negado una licencia de vuelo a esos narcotraficantes, a los del cartel de Medellín. Pero también en octubre ocurrió un hecho muy lamentable en Colombia, y es que asesinaron a la jueza Ana Cecilia Cartagena por haber demandado ante el Estado que los jueces de Medellín estaban siendo extorsionados por el cartel de Medellín, quienes estaban siendo acusados por los jueces de tráfico de estupefacientes. También en noviembre había ocurrido un hecho muy importante, y es que el Congreso había aprobado el tratado de extradición, pero como tal no se pudo hacer ya un hecho porque no se consiguió la firma del presidente Julio César Turbay. En 1981, esta vez las víctimas no eran gente del común, sino nada más y nada menos que los victimarios, es decir, los hermanos Ochoa, quienes eran unos de los principales fundadores y miembros del grupo de narcotraficantes. También cabe recalcar aquí que los narcotraficantes del cartel de Medellín estaban en contra de los ideales de la izquierda y apoyaban a la derecha o centro derecha. Entonces, el movimiento guerrillero secuestró a la muchacha Marta Nieves Ochoa, quien era hermana menor de los hermanos Ochoa, en noviembre, en el 12 de noviembre. Pero en diciembre, la familia Ochoa Vázquez convocó una reunión extraordinaria en que les tocó fundar un movimiento que llamara Muerte a los Secuestradores. Y días después, el M-19 liberó a Marta Nieves Ochoa. Aún así, ese movimiento Muerte a Secuestradores, dirigido por el Cártel de Medellín, siguió existiendo hasta su abolición. Bueno, muchachos, se podría decir que aquí, en esta parte de 1982, las cosas se fueron subiendo de tono porque aquí pasó algo muy importante y muy grave. Y es que el narcotráfico se involucró en la política. Y es que nada más y nada menos, Pablo Emilio Escobar Gaviria se metió en la candidatura del Congreso para ser representante a la Cámara. Por fortuna, Luis Carlos Galán Sarmiento, quien era el líder del partido Nuevo Liberalismo, le negó el aval. Ahí pasó un roce entre él y Escobar. Y Pablo Emilio Escobar y el cartel de Medellín se lo ganaron como un enemigo. Pero Pablo Escobar ahí no se rindió y recibió el aval de Alberto Santofimio Botero y Jairo Ortega, quienes en ese momento eran unos congresistas
con mucho poder. Y fue ahí, en los resultados como representante a la Cámara, que Pablo Escobar ganó las elecciones. ¿Cómo ganó? ¿Y cómo obtuvo votos? Fue que él como era un narcotraficante con mucho dinero, él aparte de tener muchas propiedades y una hacienda, a la cual su nombre era Hacienda Nápoles, le dio casas a los pobres, marginados, ¿m? Que actualmente esos barrios son muy peligrosos en Medellín, son en la parte fea, se podría decir. Y bueno, como les iba contando, fue de esa manera en que Pablo Escobar ganó votos. Ahí él ganó gente. ¿M? Bueno, también por otra parte, él conoció a una mujer que es muy importante más adelante en la historia, que se llama Virginia Vallejo, una periodista a la cual conoció cuando ella lo entrevistaba en las propuestas para representante de la Cámara. Bueno, muchachos, aquí se podría decir que ya en 1983 los planes del líder narcotraficante del cartel de Medellín, es decir, don Pablo Escobar, se vinieron abajo. ¿Y por qué? Pues precisamente porque el presidente de esa época, Belisario Betancur, había promovido de cargo al senador Rodrigo Lara Unilla a ministro de Justicia. Entonces, lo primero que quiso hacer el ministro es saber ese tal representante a la Cámara, Pablo Escobar, de dónde provenía, quién era, por qué se lanzó, qué expectativas tenía. Entonces, pues él, junto a Luis Carlos Galán, quien era un senador, quisieron ir al periódico quisieron ir al periódico El Espectador y eran muy amigos del director del Espectador de ese momento, don Guillermo Cano. Y pues le quisieron preguntar si tenía algunos archivos periodísticos que se supiera de Pablo Escobar para saber del pasado de él. Entonces él les quiso ayudar a ellos. Cuando él averiguó en los archivos periodísticos pasados de ese momento, averiguó que en 1976 Pablo Escobar, junto a su primo Gustavo Gaviria, quien también era un miembro secundario del cartel de Medellín, estuvieron presos en Itagüí por narcotráfico. Ese periódico estuvo de portada cuando lo lanzaron en ese momento. Entonces, el ministro que hizo convocó un debate político por la procedencia de dineros calientes, entre comillas. Es decir, dineros que son provenientes de narcotraficantes y que apoyan a líderes políticos corruptos. Ese mismo día, Pablo Escobar acusó al ministro de recibir también dineros calientes de un narcotraficante llamado Evaristo Porras. Ahí yo quiero hacer una pausa para explicarles quién es Evaristo Porras. Evaristo Porras es un narcotraficante efectivamente, pero es un miembro secundario del cartel de Medellín. Y entonces, pues, Pablo Escobar lo metió en ese problema para ensuciarle la imagen al ministro Lara Bonilla, ¿sí? Y vengarse de que lo había acusado de eso. Más adelante, la Procuraduría le tocó hacer una indagación, investigación, y descubrieron que el ministro de Justicia estaba absuelto de los cargos como testaferro y recibir dineros calientes de Evaristo Porras, y dijeron que era verdad que el Pablo Escobar era un narcotraficante. Ya en octubre el Congreso le tocó expulsar definitivamente a Pablo Escobar del Senado y de la Cámara de Representantes. Por otra parte, también una parte muy fea para el cartel de Medellín es que el periódico estadounidense Miami Herald reveló que Carlos Leder era
apasionado a las ideas de Hitler y que exportaba coca a los Estados Unidos. Bueno, chicos, aquí en 1984 fue algo muy horrible para el país. Pero bueno, les voy a decir por qué. Resultó que al inicio todo marchaba bien. Pablo Escobar se estaba haciendo el santo, entre comillas, porque seguía entregando casas a gente humilde y todo el cuento. Y para atestiguar eso, llamó a la periodista Virginia Vallejo, que era su amante en ese momento, para mostrarlo ante la televisión. Les dije que esa señora iba a ser muy importante. Lastimosamente, para el cartel de Medellín también tuvo sus contras ese año, ya que la policía de Colombia, dirigida en ese momento por el coronel Jaime Ramírez y, y por el ministro de Justicia, descubrieron los laboratorios de cocaína entre la selva de Antioquia, llamados Tranquilandia y Villacoca. Señalaron a estos de ser propiedad de los hacendados hermanos Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y el ex representante de la Cámara, Pablo Escobar. Esto fue algo muy duro para los integrantes del cartel de Medellín y entonces tomaron la dura decisión de deshacerse quienes le habían quitado la buena imagen y les arrebató el genio. Entonces, ¿qué hicieron? Asesinaron al ministro Rodrigo Lara Bonilla. Eso fue algo fue un golpe para el país, porque jamás en la historia se había dado semejante acontecimiento de que se matara a un ministro y mucho menos estando en el cargo, en el auge. ¿M? En Pablo Escobar, Carlos Leder, el mexicano, les tocó escaparse a Panamá, donde se estaba hospedando allá también nada más y nada menos que el expresidente Alfonso López Miquelsen. A través de él querían hacer como un tratado de paz para que no lo siguieran persiguiendo ni nada por el estilo. En dicha reunión se habló sobre una negociación para dejar las armas con el gobierno de Betancourt a través de López Michelsen y enviado de Betancourt al procurador. Ese mismo año también ocurrieron otros hechos como que fueron capturados en Madrid Jorge Luis Ochoa y también otro narcotraficante del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela. También colocaron al final de año un coche bomba frente a la embajada estadounidense de Bogotá y fueron directos responsables nada más y nada menos que los del cartel de Medellín. Bueno, aquí en este año ocurrieron cosas muy feas, pues comenzando en abril, no más, asesinaron al magistrado Álvaro Medina Ochoa a la entrada de su casa. También asesinaron al fiscal que estaba encargado del caso de Rodrigo Lara Bonilla, a Tulio Manuel Castro Gil. También, días antes de ser abatido por el ejército, Iván Marino Ospina se reunió con Pablo Escobar en Cali para planear ingresar y atacar el Palacio de Justicia. Esto se los voy a resumir porque en realidad es un tema muy amplio. Sí, tendríamos que tomar otra clase para poder abarcar muy bien, mejor el tema del Palacio, de la toma del Palacio de Justicia. Pero bueno, como les dije, se los voy a resumir. Los líderes del M-19 hablaron con Pablo Escobar, que era el líder del cartel de Medellín, para que los apoyara en la toma. Entonces Pablo Escobar dijo que sí, que listo, que los iba a apoyar. Hicieron como un trato de paz. Pero Pablo Escobar les dijo,
Si ustedes destruyen y queman todas mis pruebas que están en el Palacio de Justicia, con gusto les doy armas y les doy, mejor dicho, hombres para que vayan y los acompañen a tomarse y atacar toda Bogotá. Y así fue. Ese mismo 6 y 7 de noviembre, Bogotá estaba hecho un caos porque el centro estaba siendo tomado por la guerrilla. Resultado que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia y querían de paso matar a el ministro de Justicia, Enrique Parejo. Pero afortunadamente no lo asesinaron, pero sí asesinaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso lamentable por un lado. Pero por el otro es algo muy bueno que pasó en ese año, es que en el gobierno de Estados Unidos capturó a la primera integrante del cartel de Medellín, Graciela Griselda Blanco. Afortunadamente Griselda Blanco se encontraba en tierras americanas y la pudieron capturar y no hacer un proceso de extradición con el gobierno de Colombia, que en ese momento todavía no estaba trabajando con la extradición. Bueno, muchachos, pues aquí sigo contándoles otra de las partes más dolorosas de la historia de Colombia que se tuvo que vivir en aquella época. Resulta que Pablo Escobar y sus maleantes habían descubierto que tenían un piloto, los de cargamento de cocaína, que era un informante de la DEA, ¿sí? Es decir, era un camuflado de la DEA para poder dar información de lo que hacía él. Pero bueno, gracias a lo que ese hombre pudo hacer con un esfuerzo, se pudieron captar imágenes de Pablo Escobar recibiendo cargamento de cocaína y dinero. Que pues ustedes lo pueden ver al costado izquierdo de la diapositiva. ¿M? También ese año asesinaron a un corresponsal del Amazonas del diario El Espectador, llamado Roberto Camacho Parada, quien había dado una noticia de que se estaba llevando coca hacia Brasil por medio del río Amazonas. También asesinan a Raúl Echavarría Barrientos, que era el subdirector del periódico Occidente de Cali. Y pues, como todos los de Medellín eran enemigos de Cali en ese momento, pues fue algo muy estruendoso, así por decirlo. También asesinaron al magistrado Gustavo Zuluaga, quien estaba a cargo de, de el caso del asesinato de dos agentes del DAS, que fue también por parte del cartel de Medellín, y fue acribillado en la calle junto a su em, de testigo estaba su esposa de cómo lo mataron. También los dos últimos meses fue algo muy feo para la historia de Colombia, porque asesinaron a dos grandes líderes que pudieron combatir este narcotráfico. Uno de ellos fue el coronel Jaime Ramírez, que fue avaliado por alias Pinina, uno de los traquetos de Pablo Escobar, y fue avaliado en Fontibón, ya que estaba en vacaciones con su familia. ¿M? La forma como lo asesinaron a él fue muy, muy macabra, ya que él iba con escoltas y entonces él iba delante de los escoltas, obviamente, y los traquetos iban atrás de los escoltas. Sacan una bazuca y le disparan y es un estruendo como destruyeron y asesinaron a los escoltas, porque los mataron con la bazuca. Luego
Los adelantan y con la pistola, pan, asesinan lamentablemente al coronel Jaime Ramírez. También en el último mes de ese año fue muy feo porque asesinaron al periodista Guillermo Cano Izaza, quien fue el que dio a mostrar a la luz quién era Pablo Escobar. ¿Quién era? Era un narcotraficante. Él fue el primero en dar esa información. Por eso lamentamos la muerte de él. Bueno, para este momento, Pues intentaron asesinar al exministro de Justicia de ese momento, ¿sí? Quien le tocó retirarse porque ya tenía amenazas después de la toma del Palacio de Justicia, Enrique Parejo, quien le tocó irse para Budapest, Hungría, y fue intentado acribillar, ¿sí? Milagrosamente, él se salvó. Pero bueno, también ocurrieron muchísimos buenos hechos, como la captura de Carlos Leder. En 1987, el 4 de febrero, se pudo capturar a uno de los líderes del narcotráfico en Colombia más grandes que tuvo el país, Carlos Leder, y fue capturado en Guarne, Antioquia. También en agosto, lamentablemente, asesinan al líder de los derechos humanos, Héctor Abad Gómez. Y en octubre asesinan al presidente del Partido de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, por órdenes de alias el mexicano. Y pues en los últimos meses de ese año es apresado y liberado Jorge Luis Ochoa Vázquez, con base de un derecho de habeas corpus, puesto que se hallaba ilegalmente detenido, según él, cuando lo liberaron. bueno, en esta parte de 1988 ocurrieron ataques brutales. Sí, comenzando que en enero el- atacan a la familia, ocurre una guerra de carteles muy brava. ¿M? ¿Por qué? Porque ponen un carro bomba frente al edificio Mónaco que era de pertenencia de Pablo Escobar y ataca a su familia, ¿sí? A su madre, a su esposa, todo. ¿M? Es algo muy, como un hito en esta parte de la historia. También ocurren ataques a al Estado, secuestrando a dos líderes políticos muy importantes, como el candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana, quien es hijo del expresidente Misael Pastrana Borrero, y también es secuestrado Carlos Mauro Hoyos. Por suerte, Andrés Pastrana es liberado, pero Carlos Mauro Hoyos, el procurador general de la nación, es asesinado. Bueno, en 1989, ese sí fue el peor, pero el peor año de toda la época del narcotráfico, ese fue el peor. Ese sí fue el peor. Pero pues son una cantidad de delitos muy grandes, pero solamente les mencionaré algunos que son los más importantes, ¿sí? El primero y que fue como el más trascendental fue el asesinato al candidato presidencial que iba a cambiar todo y iba a enfrentar al narcotráfico como sea. Y es que asesinaron al nada más y nada menos que a Luis Carlos Galán Sarmiento, un gran líder político. También asesinaron al coronel Franklin Quintana, quien estaba enfrentando al narcotráfico en ese momento y era el reemplazo de el coronel Jaime Ramírez. También colocaron una bomba en el Departamento Administrativo de Seguridad, en el DAS. También colocaron más bombas en un avión de Avianca,
en El Espectador, en el diario El Espectador, que fue también un duro golpe para ellos. Y en otros lugares de Colombia. Fueron por múltiples zonas, barrios, atacando también a la ciudad de Cali. Drogas La Rebaja, que era la droguería que estaba, que era dueño, que los dueños eran los del cartel de Cali. ¿Mm? Entonces eran enemigos de los del cartel de Medellín. Y por último, en diciembre asesinaron a alias el Mexicano. Ese es- Sería la única buena noticia que el país tuvo ese en 1989, porque lamentablemente todas fueron tragedias. Bueno, niños, ya en esta nueva etapa les voy a decir muy breve lo que pasó después y cómo culmina esta historia. Pues resulta que después del asesinato de Luis Carlos Galán, Virgilio Barco, que era el presidente de esa época, amenazó a Pablo Escobar de que no se iba a salir con la suya y le declaró la guerra. Al año siguiente ganaron elecciones quien estaba reemplazando a Luis Carlos Galán, que era César Gaviria. Él luchó contra Pablo Escobar, pero antes de toda la derrota a Pablo Escobar pasaron muchas cosas, muchos secuestros. Resulta que Pablo Escobar había secuestrado a un grupo de periodistas que pertenecían al noticiero Plutón, que era liderado por Diana Turbay, quien era una de las mejores periodistas que tenía el país en ese momento. También secuestró al periodista e hijo del director del Tiempo, Francisco Santos. También secuestró a a la directora del cine colombiano, Maruja Pachón, y su secretaria, Berenice Villamizar. Más adelante, en el 91, ellos fueron liberados, pero la única que no pudo ser liberada fue Diana Turbay, quien en un rescate, ella iba a ser liberada, pero lastimosamente murió por una bala perdida de sus secuestradores. Más adelante vinieron muchas cosas buenas para el país. Ya no habían tantos atentados, sino más entregas de delincuentes y bajas a matones. Entre esos el Estado había asesinado a Gustavo Gaviria, uno de los líderes del cartel de Medellín. Se habían entregado a los hermanos Ochoa y más adelante se vinieron entregando muchos traquetos de Pablo Escobar. Pero en 1992 Pablo Escobar se fue a la cárcel, pero bajo unas circunstancias. Aún así, eso no sirvió mucho, porque Pablo Escobar estaba ahí como si fuera un hotel. Tenía su propio televisor, tenía un ventilador, tenía una sala de juegos, en fin, parecía un hotel. Pero más tarde él se escapó. Ya en el 93, Pablo Escobar estaba literalmente solo y le quedaban muy pocos matones. El cartel de Medellín se estaba diluyendo. Al, el 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar lo rodean y lo asesinan la DEA y el Ejército de Colombia. Y es ahí cuando nosotros los colombianos debemos celebrar una de estas fechas, porque es cuando hemos dado baja a uno de los colombianos que más dolor nos ha hecho sentir y nos ha ensuciado el nombre cuando vamos a otros países. Aquí hemos derrotado a uno de los líderes sanguinarios más peligrosos del mundo. Bueno, chicos, y esa fue la historia. Ahora vamos a hacer una actividad, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, está bien. Nos vamos a dividir por grupos, ¿vale? Un grupo va a ser un friso y otro va a ser una línea del tiempo. Ahora les voy a explicar qué es un friso para ustedes. Un friso es una presentación como física como en forma de acordeón, ¿sí? En cada lado de cada cartoncito, ustedes me van a mostrar cuáles serán los
los personajes principales en esta historia? ¿Quiénes fueron los que más trascendieron de forma positiva, obviamente? ¿Quiénes fueron los que más lucharon contra el narcotráfico en los años 80? Y ustedes me van a hacer una línea del tiempo. ¿Qué es una línea del tiempo? Una línea del tiempo es una línea y en cada rayita se va a colocar la fecha. En cada una de esas fechas me van a decir cuáles fueron los acontecimientos más importantes. No me van a colocar todos, porque esos sí son muchos. Pero quiero que me nombren ahí, en esa línea del tiempo, cuáles fueron los más importantes para ustedes. ¿Vale? Entonces, en estos 20 minutos que quedan de clase, pónganse en hacer eso y voy pasando por los puestos, cada uno. Yo veré trabajando, chicos. A ver.